Quisiera comenzar dando al señor gobernador del Banco de España la bienvenida a la comisión y agradeciéndole la presentación de este informe anual del Banco de España, que es uno de los grandes informes, de los grandes materiales de referencia para entender cada año la situación de la economía española. Y quisiera aprovechar su intervención, sobre todo, para intentar aclarar dudas que mi grupo tiene y cree que la ciudadanía comparte. El gran filósofo judío de la España musulmana, Maimónides, escribió un libro, Guía de Perplejos, que si hoy se editase solo por el título sería un bestseller. Creemos que muchos ciudadanos a veces están perplejos y cuando intentan hacerse una composición del lugar de cuál es el discurso oficial de qué situación estamos viviendo, encuentran contradicciones entre lo que dice el Gobierno, en nuestra opinión, y dice el Banco de España, que aunque independiente es un organismo oficial, o entre lo que dice el Gobierno y el Banco de España en diferentes momentos. Voy a intentar dedicar mi intervención a señalar algunas de estas contradicciones que percibimos o perplejidades, con el ánimo de que el señor gobernador pueda despejar nuestras dudas y, a través nuestro, las dudas de la ciudadanía. La primera gran cuestión que usted ha señalado y el resto de portavoces, obviamente, es el crédito. Todo el esfuerzo del rescate a la banca, del rescate europeo, tenía una finalidad que era la recuperación del crédito, y en algo estamos todos de acuerdo, y es que el crédito se está contrayendo. Son las cifras oficiales del Banco de España y nadie las discutimos. Pero sobre este hecho compartido hay dos discursos oficiales simultáneos y totalmente distintos. Usted básicamente nos dice que esta disminución del crédito es natural, en cierta manera es sana, porque es parte del desapalancamiento de la economía española y que es un problema de falta de demanda solvente. Sin embargo, el presidente del Gobierno, en las apariciones de los últimos días, en reuniones con empresarios, anima a la banca a dar más crédito, dice que las instituciones nacionalizadas darán más crédito en el futuro y parece que se propone ir al Consejo Europeo a pedir al Banco Central Europeo que haga algo para financiar a las pymes. Por lo tanto, parece obvio que hay una diferencia de diagnóstico. Él sí parece detectar un problema de oferta y de falta de crédito. Nosotros también lo detectamos. Y no son apreciaciones subjetivas nuestras. Mi partido, como todos, imagino, nos reunimos con grupos sociales, con empresarios, y los empresarios señalan que se les exigen avales personales para recibir créditos de pequeñas cuantías, que el tipo de interés que se les solicita es el 10%. En fin, sin duda, los problemas de demanda que usted señala existen, pero parece que simultáneamente hay problemas de oferta. Y en cualquier caso, ¿cuál es el discurso oficial? ¿Que es sano que el crédito disminuya y no hay que hacer nada? ¿O que sí es un problema y, por tanto, la banca nacionalizada, el Banco Central Europeo, tienen que hacer algo? Segunda perplejidad, el rescate a la banca y su situación actual. El mensaje oficial, en este caso coincidente, del Banco de España y del Gobierno, es que la banca en apuros había sido recapitalizada, incluso en exceso, que teníamos una situación no solo comparable, sino mejor que otros países europeos tras la recapitalización. En las últimas semanas han surgido dudas serias sobre si esto es así, porque usted mismo en algunas declaraciones ha planteado la posibilidad de ampliar el rescate, bien en cuantía o en plazo o en ambas cosas. Han surgido noticias también sobre las refinanciaciones, la situación de las hipotecas de particulares, sobre si la morosidad estaba bien reflejada o las refinanciaciones lo estaban ocultando. Pues de nuevo, una perplejidad, ¿no? ¿Cuál es la situación de la banca en España hoy en día? ¿Tiene un capital sobrado tras el rescate europeo o, como consecuencia de la recesión o de morosidad oculta, la situación es peor de lo que se esperaba y va a ser necesario ampliar la cantidad o la cuantía? Por cierto, le anticipo que si esto sucede, en nuestra opinión, en la opinión de mi grupo, sería un grave error, porque España tenía la opción de solicitar hasta 100.000 millones y creemos que habría sido prudente, si nos permite la expresión, pedir incluso en exceso y devolverlo si no hacía falta, que no tener que pedirlo ahora, porque eso es probable que desencadene una situación de alto riesgo y de riesgo de que se desencadene una mayor desconfianza sobre la situación de la banca. ¿No habría sido mejor
curarse en salud, si me permite la expresión un tanto coloquial, en vez de tener que pedir una ampliación. Estas dudas, además, son, creemos, particularmente relevantes en vista de que la situación se ha calmado en gran parte por la promesa del Banco Central Europeo de intervenir, pero solo ha sido un anuncio. Hay también en este frente ahora inquietudes por la demanda ante el Tribunal Constitucional alemán, el papel del Bundesbank en esa demanda. Por tanto, creemos especialmente importante despejar cualquier duda sobre la situación del rescate a la banca y si es suficiente o no, o en qué momento actual estamos. Tercera perplejidad, que también se sustenta en incoherencias del discurso oficial. Se habló hace tiempo de que había un círculo vicioso, un problema circular entre los problemas de la banca y los problemas de la deuda pública, que se contaminaban mutuamente. El coste potencial de rescate bancario creaba incertidumbre sobre la deuda pública y esa deuda pública en parte está en manos de la banca y las dudas deterioraban su situación. ¿Se ha roto ese círculo vicioso? Porque nosotros tenemos serias dudas. Sigue aumentando la deuda pública española aceleradamente, estamos ya en el 88% del PIB, ha aumentado en casi 40.000 millones en solo un trimestre y siguen aumentando las tenencias de deuda pública de la banca española. Y uno de los mecanismos para romper ese círculo vicioso habría sido que la recapitalización de la banca hubiese sido directa a través de los fondos europeos. Pero eso, que parecía acordarse en su momento, cada vez se descarta más. Las noticias de hoy señalan que está prácticamente descartado. ¿Se ha roto ese círculo vicioso? ¿Sigue vigente? Si no se ha roto, ¿cómo se va a romper? Cuarta perplejidad, sobre las cláusulas suelo. Usted, en declaraciones anteriores, comparecencias anteriores, señalaba que eran un mecanismo importante para el funcionamiento de la banca y que si se dejaban de aplicar, eso supondría un riesgo importante para las entidades en términos de solvencia, en términos de necesidades de más capital. Ahora, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, las entidades afectadas, condenadas en este caso, van a tener que suprimir esas cláusulas y el resto, por el riesgo reputacional de no hacerlo, probablemente también las supriman. ¿Cuál es su evaluación de la supresión? ¿Sigue manteniendo que era un riesgo importante, que iban a tener importantes repercusiones? Y en ese caso, ¿hay alguna cuantificación de esas repercusiones? ¿Qué repercusión puede tener esta sentencia sobre la banca? ¿O es que las cláusulas no eran tan imprescindibles como se afirmaba anteriormente? Y última perplejidad, por falta de tiempo y por atender a los requerimientos del presidente, no porque no pudiese aumentar la lista, pero por terminar en el tiempo asignado lo que tiene que ver con el mercado de trabajo y la reforma laboral. Y de nuevo, el discurso oficial no cuadra. El Gobierno nos dice que la reforma laboral es perfecta, es magnífica, todo el mundo la aplaude y, sin embargo, usted, el Fondo Monetario, dice que la reforma se ha quedado corta, que tiene que ser suplementada, que es insuficiente. Nosotros, y a través nuestro la ciudadanía, ¿con qué versión oficial nos quedamos? Por otro lado, el Banco Central Europeo señalaba en un informe no hace tanto tiempo un problema que usted a veces olvida en sus análisis o declaraciones, que para ganar competitividad la moderación salarial es un elemento, pero tiene que ir unido a que eso se traslada a los precios, a la moderación de márgenes. Y señalaba que en España, en sectores importantes, por falta de competencia, la moderación salarial se traducía en mayores márgenes, pero no en moderación de precios. ¿Considera que eso es un problema importante en la economía española? Sé que somos muchos los que preguntamos, muchas las preguntas, pero le rogaría que clarificase el mayor número de estas perplejidades, no en atención a mí ni a mi grupo, sino en atención a los millones de ciudadanos que creemos que comparten esta situación de no entender bien a qué carta quedarse o cuál es el diagnóstico oficial de la situación que vive la economía española en este momento. Bueno, yo no creo que haya un discurso distinto
del Banco de España y del Gobierno en relación con la falta, en relación con los créditos. No. Estamos haciendo cosas parecidas, que hay un problema de oferta y demanda, y hay también problemas, naturalmente, de que hay entidades que deberían poder recibir crédito y no lo reciben por estas cuestiones de oferta y demanda y de desapalancamiento de las entidades, y que hay que buscar soluciones para esto, efectivamente, ¿no? Yo creo que sí se ha roto, en parte importante, la conexión entre riesgo soberano y riesgo bancario. Me parece que eso sí que se ha conseguido. Quizás no en toda la medida en que querríamos, pero se ha conseguido en gran parte. Se ha roto la conexión entre riesgo bancario y riesgo soberano. Ahora, las cláusulas de suelo. El señor Anchuelo me parece que ha dicho que yo había hablado de las cláusulas de suelo como algo relevante o importante. Yo no recuerdo, la verdad. Igual se me ha olvidado, pero yo no recuerdo haber hablado nunca de las cláusulas de suelo, jamás. Pero igual me estoy equivocado. En todo caso, haya hablado o no haya hablado, es lo de menos. Yo quiero decir cuál es nuestra posición frente al problema de esas cláusulas. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, naturalmente tenemos que acatar, no falta nada más. Esa sentencia no, digamos, ilegaliza todas las cláusulas de suelo, no. Lo que dice es que hay cláusulas de suelo que no son transparentes, que no están bien expresadas y que esas cláusulas de suelo no son aceptables. Pero no ilegaliza todas las cláusulas de suelo en absoluto, no hace eso. Entonces, ¿el Banco de España qué va a hacer? Lo que va a hacer es muy sencillo. Nosotros nos vamos a dirigir a las agrupaciones de las entidades, a la EB, a la CECA y a las cooperativas, para pedirles que, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo, que debemos acatar, lógicamente, que a las entidades miren, analicen sus cláusulas de suelo, analicen su situación y vean en qué casos son aceptables, son legales bajo el punto de vista de la sentencia del Tribunal Supremo y cuando no son legales. Y si no son legales, si hay dudas, naturalmente deben actuar en consecuencia y esas cláusulas deben desaparecer. Y a nosotros nos importa que se haga esto no solo, naturalmente nos importa que las entidades bancarias cumplan con la sentencia del Tribunal Supremo. Nos interesa porque eso tiene efectos en sus resultados, en sus cuentas de resultados, en su situación de solvencia, y nos interesa conocer eso, por supuesto. Es decir, nos interesa, bajo el punto de vista de supervisores, tanto como supervisor que debe velar por la legalidad de cómo actúa la banca, como por el aspecto de cuál es la solvencia y cómo afecta eso a la solvencia de las entidades. Nosotros vamos a hacer eso y vamos, naturalmente, a vigilar qué ocurre y cómo se cumple la sentencia del Supremo, lógicamente, ¿no? Eso es lo que quería aclarar sobre las cláusulas de suelo. Tampoco he dicho en ningún momento que, en mi opinión, la reforma laboral se ha quedado corta. No he dicho tampoco eso. Y en mi discurso está clarísimo que no lo he dicho. Lo que he dicho es que hay aspectos donde quizá, incluso por acuerdos entre empresas y trabajadores, se puedan analizar algunas cosas, se puedan mejorar algunos aspectos. Pero yo no he dicho que en general esté corta, se haya quedado corta. No, eso ni lo he dicho ni lo pienso realmente, ¿no?